Teherán no cree en Washington. No se traga el cuento de que su presencia en el mar Mediterráneo tiene solo un objetivo persuasivo. Para Irán, la Casa Blanca está implicada en los acontecimientos de la Franja de Gaza hasta el cuello. Ateniéndose a este criterio, las autoridades iraníes le han hecho una advertencia terminal a Washington. O paran el desmesurado ataque israelí, o ellos pagarán las consecuencias. No hay medias tintas en la postura de Irán. ¿A qué se debe la amenaza de Teherán? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani, afirmó recientemente que Washington recibirá un duro golpe si no aplica un alto el fuego en Gaza. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente al conflicto en Gaza y apliquen un alto el fuego. De lo contrario, recibirán un duro golpe, declaró. Previamente, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Hussein Jamenei, llamó a los países musulmanes a movilizarse contra Israel y a denunciar las catástrofes y crímenes del gobierno israelí a gritos y sin vacilaciones en todos los foros internacionales. Los estados musulmanes deben insistir en el cese inmediato de la invasión en Gaza. Los bombardeos sobre Gaza deben terminar inmediatamente, declaró, y pidió un boicot económico a Tel Aviv. Además, considera que Washington está militarmente implicado en el conflicto. Así lo afirmó en un encuentro con una multitud jubilosa de jóvenes en vísperas del Día de los Estudiantes, que se celebró el 4 de noviembre, en medio de los ataques del país hebreo a la Franja de Gaza, de acuerdo con un reporte de la agencia Fars. Al mismo tiempo, Jamenei acusó a Washington de ser cómplice de las acciones de Israel contra los palestinos en el enclave. El mundo islámico no debe olvidar que en la cuestión crucial de la Franja de Gaza, quienes se opusieron a la oprimida nación palestina fueron Washington, París y Londres, recordó. Anteriormente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hussein Amir Abdollahian, había pedido a los países islámicos que impusieran un embargo de petróleo inmediato y completo contra Israel debido a sus ataques aéreos contra la Franja de Gaza. También los instó a expulsar a los embajadores israelíes. La amenaza del ministro de Defensa, Reza Ashtiani, ha marcado un punto de cambio en la actitud iraní hacia el conflicto entre Hamás e Israel desde el inicio hasta el momento actual, dado por el desmedido asalto del ejército israelí al enclave de Gaza sin respetar la vida de civiles. En el comienzo de las hostilidades, el ministro de Exteriores iraní había declarado que Teherán no se involucraría siempre que el apartheid israelí no se atreviera a atacar a Irán, sus intereses y ciudadanos. La resistencia palestina puede defenderse por sí sola, había declarado el diplomático iraní. Las palabras del general Ashtiani se producen en medio de una escalada de tensiones en la región, con la Franja de Gaza siendo el epicentro de la violencia. El general criticó la posición de Washington en el conflicto israelí-palestino. Siempre hemos aconsejado a los estadounidenses que no apoyen a Israel, afirmó. Señaló lo que considera errores estratégicos por parte de la Casa Blanca en su política en Medio Oriente y expresó que tanto Washington como Tel Aviv se encuentran en una situación complicada de la que están tratando de escapar y que esta situación está siendo percibida en el mundo como un escenario de desesperación y miedo. La advertencia de Irán plantea una nueva capa de complejidad en el ya delicado escenario de Medio Oriente. A medida que la violencia en Gaza continúa, la comunidad internacional observa con atención, preocupada por la escalada de tensiones en la región y la posible implicación de actores regionales en el conflicto. Después de la advertencia, agencias de prensa informan que Irán ha recibido un mensaje del gobierno estadounidense que asegura que busca un alto el fuego en Gaza, un extremo que Teherán considera que no se corresponde con lo que está ocurriendo en Palestina. Washington mandó un mensaje en los últimos días en el que asegura que buscan un alto el fuego,
dijo el ministro iraní de Exteriores Hussein Amir Abdollahian, pero aseguró que en la práctica apoyan las acciones de Israel. Esperemos que Washington cambie su política lo antes posible y no apoye al lado ocupante, añadió el jefe de la diplomacia iraní, de acuerdo con la agencia estatal IRNA, comentando la información de que trabajaría en función de un cese el fuego. Medios estadounidenses como The New York Times han afirmado que Washington ha advertido a Teherán y a los grupos chií libaneses que está preparado para intervenir si atacan a Israel. La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos y mantienen un enfrentamiento encubierto de larga data. Irán capitanea el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal formada por organizaciones militares chií, el movimiento islamita Hamas, además de una miríada de grupos en Irak y Siria. Asimismo, el gobierno de Irán reclamó ayer a Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica que adopten acciones rápidas e inmediatas para desarmar a Israel, tras las polémicas declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar una bomba nuclear contra la Franja de Gaza. El ministro de Exteriores iraní subrayó la necesidad de desarmar a este gobierno salvaje y del apartheid, tras las palabras del ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista Amihai Eliyahu, al tiempo que advirtió de que sus declaraciones son una muestra de que el gobierno ha sido derrotado por la resistencia. Así, recordó que mañana sería tarde y reiteró que la Casa Blanca es totalmente responsable de este acto de barbarie. Tras las declaraciones de Eliyahu, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desmarcó de estas palabras y anunció la suspensión indefinida del titular de la cartera en las próximas reuniones ministeriales. Israel ha sido uno de los principales opositores a la restauración del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán, gravemente dañado por la decisión estadounidense de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018, y advirtió en numerosas ocasiones de que Teherán busca hacerse con armamento nuclear, algo desmentido por las autoridades iraníes. Por su parte, el gobierno iraní resaltó en varias ocasiones que Israel es el único país en Oriente Próximo con este tipo de armas y ha recordado que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Las autoridades israelíes mantienen una política de ambigüedad nuclear y no confirmaron oficialmente tener estas armas. Se considera que Israel contaría con decenas o cientos de estas armas tras la revelación de su programa por parte de un antiguo técnico nuclear en los 80, pero hasta la fecha ningún representante, funcionario estatal o alto mando israelí había confirmado de manera oficial la existencia de armamento nuclear. A la condena a las palabras de Eliyahu se sumaron también el gobierno de Egipto, que ha sostenido que es una prueba del nivel de desviación y extremismo que existe en el seno del ejecutivo israelí que dirige Benjamin Netanyahu. Así las cosas. La advertencia en forma de ultimátum del gobierno iraní tuvo efecto. Nadie quiere la expansión del conflicto en el Medio Oriente, que tendría consecuencias catastróficas para la humanidad. Washington se apresuró a comunicar que estaba dispuesto a trabajar con Israel en el cese del fuego. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.